Bien, muy buenos días para todas las niñas de grado quinto. Un saludo muy especial para ustedes. Vamos en este espacio a realizar un video explicativo de la clase que tenemos para esta semana, que es acerca de los elementos químicos y el manejo de la tabla periódica. Entonces, esta semana tenemos química. Antes de que abordemos el tema, pues vamos a tratar de recordar algunos conceptos. En la clase anterior habíamos hablado un poquitico de aquellas partículas que constituían a la materia, a las que denominamos átomos. Cada átomo es diferente, pero también los átomos tienen una característica, y es que entre ellos pueden unirse para formar toda la variedad de sustancias que nosotros conocemos. Cada átomo, además, se caracteriza por el número de partículas que tienen en su interior, comenzando desde el átomo más simple, que es el hidrógeno, y terminando con uno de los átomos más complejos, que es el uranio. Bien, estos átomos se unen entonces para formar dos tipos de sustancias. Una de ellas son los elementos, que son los que aparecen en la tabla periódica, y las otras son los compuestos. Estos no aparecen en la tabla periódica. Bien. ¿Qué son los elementos químicos? Son uniones de átomos iguales, ¿sí? Entonces, en este caso en la diapositiva tú ves dos ejemplos para el oxígeno y para el hierro, pero voy a explicártelo un poco a través de las piezas de Lego para que lo comprendas un poquito mejor. En este conjunto de piezas de Lego tenemos piezas de Lego individuales como estas, es decir, que tenemos solamente una pieza aquí, piezas de Lego que están unidas en 3, piezas de Lego que están unidas en 2 unidades, como las que tenemos aquí. Entonces, cada una de estas piecitas de Lego nos representa un átomo. ¿Qué significa eso? Que hay átomos que en la naturaleza existen en forma individual, como la pieza de Lego azul. Hay átomos que existen en forma triatómica, es decir, unidos en grupitos de 3, como las piezas de color rojo. Y hay átomos que aparecen unidos en forma diatómica, como los 3 primeros que tenemos arriba, es decir, 2 átomos que se unen. Como los átomos que se están uniendo aquí son iguales, significa que hacen parte de un mismo elemento químico. Entonces vamos a mirar un ejemplo. En el caso de esta pieza de Lego azul, que tenemos un solo átomo, hay muchos elementos que existen de esa misma forma, es decir, en forma individual. El carbono es uno de esos ejemplos, ¿sí? Como solamente hay un átomo, lo representamos así sin utilizar ningún número. En el caso de estas piezas de Lego que se unen en 3, es decir, 3 átomos, entonces hay una sustancia que es muy importante para nosotros, para nuestro planeta, que es el ozono. Entonces, en esta molécula existen 3 átomos de oxígeno. ¿Listo? En estas otras moléculas, como están unidas en grupitos de 2, les llamamos moléculas diatómicas. Entonces, hay muchos elementos, muchas sustancias químicas que existen en esta identidad. Uno de ellos, por ejemplo, es el nitrógeno, que es un gas abundante en la naturaleza, en el aire. Este nitrógeno, como está unido en un grupito de 2, entonces lo identificamos como N2. Otro ejemplo es el hidrógeno, que también hace parte de nuestra atmósfera, lo representamos con la letra H, y como hay 2 átomos, entonces lo identificamos como H2. Y finalmente, uno que es muy conocido para nosotros, que es el oxígeno, también aparece unido en parejitas o de a 2, entonces lo representamos como O2. ¿Listo? Ahora, en ocasiones los átomos pueden unirse entre sí para formar otras sustancias nuevas. A esas sustancias nuevas nosotros le vamos a llamar los compuestos, ¿sí? En el caso de la diapositiva, cuando el oxígeno rodea al metal hierro, entonces se forma una nueva sustancia que se llama óxido de hierro. En nuestro caso puede suceder lo mismo.
si se combinan los átomos de estos dos primeros elementos, entonces se forma una molécula que contiene un átomo de oxígeno y contiene dos átomos de hidrógeno. ¿Listo? Entonces, en este caso, para el átomo de hidrógeno escribimos el número 2, pero para el átomo de oxígeno no es necesario escribir. Otro ejemplo, entre estas dos sustancias, el carbono y el oxígeno, también se forma una unión. Entonces, tenemos un átomo de carbono, que representa el lego azul, y tenemos dos átomos de oxígeno, que representa el número 2. Estas dos sustancias son sustancias puras, se identifican como compuestos, pero no están en la tabla periódica. Entonces, vamos a entrar en detalle un poco con lo que son los elementos químicos. Entonces, todos los elementos químicos son uniones simples de átomos exactamente iguales, como lo explicábamos aquí con las piezas de Lego. Esos elementos químicos están organizados dentro de una herramienta que se llama la tabla periódica. La tabla periódica agrupa todos los elementos químicos que se conocen en la actualidad de acuerdo a las propiedades que ellos tienen o a las características que presentan. Pero hay una categoría principal para agruparlos, que son elementos naturales, los que se obtienen en la naturaleza, y los elementos artificiales, que son producidos o fabricados directamente por el hombre o de forma artificial en un laboratorio. Bien, actualmente existen 114 elementos químicos, 92 de ellos se obtienen en la naturaleza y 22 de ellos de forma artificial en los laboratorios. Bien, esos elementos químicos que figuran en la tabla periódica se clasifican de manera general en tres grupos. El grupo más abundante es el grupo de los metales, que tiene un poco más del 70% de los elementos de la tabla son elementos metálicos, es decir, tienen brillo, son maleables, son dúctiles, conducen la electricidad, entre otros. 17 de ellos son elementos no metálicos, es decir, que algunos de ellos se encuentran en estado gaseoso o en estado líquido, y otros son metaloides, es decir, son elementos que tienen propiedades tanto de metales como de no metales, y son 8 elementos de la tabla periódica como tal. En este enlace tú vas a poder observar un video que te va a ayudar a aprender de forma un poquito más didáctica esta parte de la organización de la tabla periódica. Bien, vamos entonces a analizar un poco la estructura de la tabla. Nuestra tabla periódica está conformada por filas verticales, a las que llamamos columnas, o también las podemos denominar los grupos, y las filas horizontales, a las que le llamamos periodos. En la tabla periódica existen 18 filas verticales, es decir, existen 18 grupos. Cada grupo o cada fila se identifica con un nombre particular. Normalmente el nombre lo identifica el primer elemento que aparece en la parte superior. Entonces, digamos, si tomamos el primer grupo de la tabla, que es el grupo número 1, a este grupo se le denomina los metales alcalinos y está conformado por el hidrógeno, el litio, el sodio, el potasio, el rubidio, el cesio y el francio. Y las filas horizontales, a las que llamamos periodos, son 7 en total. Esas filas, algunas son más largas, otras más cortas. Las filas más largas tienen 18 elementos y las más cortas pueden tener 2, 3 o 4 elementos químicos. Bien, esta es la estructura general de la tabla. Entonces, cada tabla, digamos, a veces es por cuestiones de atractivo, entonces las colorean de forma distinta. En esta tabla todos los elementos que aparecen de color azul son metales, los que aparecen de color verde son metaloides y los no metales son los que aparecen de color amarillo claro.
En la tabla, cada elemento está identificado con una información y vamos a analizar un poquitico a qué se refiere esa información. Entonces, lo primero, cada elemento químico tiene 4 informaciones básicas. La primera de ellas es la masa atómica, que la identificamos con la letra A. Esta masa atómica es la que nos indica la cantidad de protones y de neutrones que tiene ese elemento en su núcleo o ese átomo en su núcleo, ¿sí? Es decir, es la suma de protones y los neutrones. Recordemos que el núcleo es la parte donde se concentra toda la masa del átomo. La segunda característica es el número atómico. El número atómico es un número con el cual se identifica cada elemento dentro de la tabla, pero este número tiene muchísima relación con la cantidad de cargas positivas que tiene ese elemento en su núcleo, es decir, con la cantidad de protones. El número atómico se identifica con una letra a la que le llamamos Z. Entonces, si indicamos que un elemento tiene un número atómico Z igual 17, buscamos en la tabla el elemento número 17 y así identificamos su nombre y su número. En el ejemplo que les tengo acá, si hablamos de Z igual 8, estaríamos hablando de un elemento que tiene 8 protones, 8 neutrones y por lo tanto 8 electrones, que sería el oxígeno. Otra característica que identifica los elementos químicos es el símbolo. El símbolo químico básicamente se establece para usar un mismo lenguaje a nivel de la química. Muchos elementos químicos tienen una sola letra, mayúscula, pero algunos de ellos utilizan una combinación de 2 o 3 letras. Cuando ocurre esto, la segunda o la tercera letra deben ser minúsculas, pero siempre la primera es mayúscula. Ningún elemento químico tiene el mismo símbolo. Bien, entonces la forma de identificar químicamente cada elemento de la tabla. Y finalmente el nombre del elemento. Muchas veces el nombre del elemento está dado por el lugar donde se descubrió, por ejemplo el germanio. Otras ocasiones está dado por la persona quien lo descubrió y en otros casos puede darse por el nombre que recibía este elemento en el idioma latín. ¿Por qué razón en el idioma latín? Porque en la época en donde se hizo el descubrimiento de la mayor cantidad de elementos de la tabla, el idioma dominante era el latín. Pero pues actualmente el que más se emplea es el inglés. Entonces, 4 características para identificar los elementos químicos. La masa, que determina el número de protones y neutrones. El número atómico, que me indica la cantidad de protones. El símbolo y el nombre del elemento. Ya para finalizar, entonces vas a tener aquí 2 enlaces. Estos enlaces pues puedes usarlos cuantas veces quieras para que puedas practicar un poquitico en la identificación de todos los elementos que aparecen en la tabla periódica. Entonces llegamos hasta acá. Por ahora nos despedimos. Espero que haya sido claro para ustedes la explicación y nos veremos en una próxima oportunidad. Un abracito, un beso para todas, las quiero y las recuerdo.